para que, bueno, justamente que todo. Ahí empecé a grabar. Espero que funcione. Si no, bueno, espero que funcione. Si no se graba, bueno, ya vamos a ver cómo hacemos este, para justamente que ustedes tengan el material, ¿sí? La idea es que ustedes tengan las clases grabadas, cosa de poder ustedes, si se quedaron con alguna duda o quieren repasar algún tema, puedan tener las clases. Y también yo les voy a ir subiendo resúmenes de las clases también para que ustedes tengan y puedan ir leyéndolos, ¿sí? Pero sí, se van a grabar todas las clases, eso es muy importante, que ustedes lo tengan. Bueno, y con respecto a lo que estábamos hablando recién, si ustedes tienen algún problema de horarios, por favor me avisa. Si tienen que trabajar, por supuesto está contemplada la situación de esas personas, así nosotros vemos, bueno, cómo podemos solucionar el problema, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, No, profe. Bien, buenísimo. ¿Cómo? Ahí habló alguien que no lo escuché. ¿Habló alguien recién? creo que no, profe, creo que se escuchó de algo de Ah, fondo. bueno. Bueno, listo. Bueno, sigamos entonces. Entonces ya vimos cuáles eran las condiciones para poder promocionar. Y bueno, y esto es importante que ustedes sepan que no van a promocionar los alumnos con ausente en los parciales, ¿sí? Ustedes tienen que rendir los parciales y en primera instancia para poder acceder a la promoción, ¿sí? Después, si ustedes no acceden a la promoción, ustedes siempre tienen la posibilidad de regularizar y una vez que regularicen, rendir un examen final. Para regularizar también hace falta que ustedes cumplan una serie de requisitos que son los siguientes, ¿sí? Tener un 60% de las asistencias de las clases teóricas y un 100% de las clases prácticas que se vayan a desarrollar, ¿sí? La aprobación de los parciales se va a realizar con un mínimo de un 50%, es decir, con un 50% ustedes aprueban esos parciales, y si aprueban los dos, acceden a rendir este examen de forma regular, ¿sí? Ustedes van a tener dos instancias de recuperación, ¿sí? Así que ustedes si desaprueban un parcial pueden ir a una instancia recuperatoria, si desaprueban el segundo parcial también pueden ir a una instancia de recuperación, ¿sí? Y también esa recuperación se hace con un mínimo de un 50%. Después, si a ustedes les fue mal en, en la recuperación, ¿sí? En estos recuperatorios, si ustedes han aprobado al menos un parcial, ya sea en primera instancia o de forma recuperatoria, pero desaprobaron el resto, ustedes tienen la chance de poder rendir un global, ¿sí? Y en ese global, ustedes si lo aprueban, ya quedan de nuevo en la condición de regular y pueden rendir, ustedes cuando decidan rendir la materia, un examen final. ¿Sí? Bueno, y ustedes tienen acá unas escalas que son distintas, no sé por qué. Esto, bueno, esto yo lo acepto porque el instituto lo impone así, pero bueno, hay una escala diferente entre los exámenes parciales y los exámenes finales, ¿sí? Bueno, esto ténganlo en cuenta, pero yo por eso les hablé de porcentaje y no de las notas del 1 al 10, ¿sí? Porque varía el porcentaje con respecto a esas notas. Por último, nosotros vamos a tener una bibliografía, que esto todavía no lo termino de definir, pero estos 4 libros van, ¿sí? Yo me voy a centrar sobre todo en el primer libro que ustedes ven ahí, que es de Biología Molecular de la Célula de Albert, ¿sí? El problema de estos libros es que por ahí ondan en conceptos muy profundos, ¿sí? Que no hacen a la materia. Entonces yo por eso quiero que se concentren, si bien tienen esta bibliografía para que ustedes accedan y puedan
estudiar y repasar conceptos, yo quiero que se centren en las clases y en los resúmenes que voy a ir subiendo para que ustedes tengan los conceptos claros desde ahí, ¿sí? Y que no se metan en terrenos muy profundos y confusos, porque no es la idea del curso, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá todo bien? Todo bien, profe. Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bien, y ahí aparezco yo de nuevo. Bienis. Bien, ahora entonces lo que vamos a hacer es entrar derecho a la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ir a la unidad 1, y esa unidad 1 es la de citogenética, ¿sí? Aguárdenme un segundito. Voy a traer una botellita de agua porque la verdad es que uno habla mucho y se seca un poco la garganta. Ya vengo, ¿sí? Bueno, ahora sí. Bueno, antes de hablar de la primera unidad, que es de citogenética, veamos qué es la genética, ¿sí? Antes de adentrarnos en esta unidad. La genética es el estudio del material genético y bueno, y es sumamente importante en la biología porque en el material genético se encuentra toda la información para llevar a cabo todos los procesos biológicos, ¿sí? Desde los procesos biológicos del desarrollo, desde el huevo cigoto, ¿sí? Desde la célula formada por la fusión entre el espermatozoide y el óvulo, hasta la vida adulta, ¿sí? En todos los procesos biológicos del desarrollo se necesita que haya una guía. Si quieren, véanlo como un librito de instrucciones que me van a decir qué procesos biológicos se van a efectuar en el determinado momento que se requieran, ¿sí? Eso en cuanto a una parte de la genética. Y por otra parte es muy importante para la biología y para la vida porque esta información es hereditaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta información puede llevarse, puede llevarse esta información a células hijas u organismos nuevos, ¿sí? Por eso nosotros nos parecemos a nuestros padres, ¿sí? Porque este material hereditario justamente se hereda en generación a generación, ¿sí? Ustedes, les hago una preguntita, ¿han tenido alguna vez en una materia que hable de genética, conceptos genéticos, genómicos, ¿han tenido alguna vez? ¿En alguna Yo materia? sí, profe. Yo tuve en la secundaria genética. En la secundaria, profe. Para que te escuché muy mal. ¿Me decís que en el secundario? Sí. En el secundario. Bien, bien, buenísimo. Pero en el instituto todavía no han visto nada de genética, ni siquiera algún tema en alguna materia. Sí, en realidad sí, conceptos básicos Ujú. Bien. en hemoterapia. Entonces, en algunas materias han tenido algunos conocimientos de genética. Buenísimo. Bueno, ustedes igual, de todas maneras, si voy muy rápido o si no entienden algo, por favor me paran, ¿sí? Y no tengo problema en contestar cualquier tipo de duda que tengan. Así que
por favor, párenme y me dicen no entiendo, o repasemos tal concepto, no hay ningún tipo de problema, no tengan vergüenza en eso. Bueno, vamos a seguir entonces con la clase. Bueno, nosotros lo que vamos a ver ahora es ver justamente la unidad de citogenética. La citogenética es el campo de la genética que comprende el estudio de la estructura y función de los cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Eso ya lo vamos a ver más adelante en detalle, pero bueno, ustedes tienen que saber que los cromosomas es en donde se encuentra justamente el ADN. ¿Y qué es el ADN? Bueno, es la molécula en donde se encuentra justamente la información hereditaria, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente en esta primera unidad dónde se encuentra la información hereditaria, y vamos a ver la estructura de los cromosomas, la función de los cromosomas y cómo pueden heredarse esos cromosomas de células madres a células hijas, ¿sí? Tenemos que decir que el análisis cromosómico se ha vuelto una importante herramienta en el diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que tienen una causa en un arreglo anormal de cromosomas. Por ejemplo, en el síndrome de Down, esta patología, hay un cambio en el número y en la estructura de los cromosomas, ¿sí? Y por eso esas personas sufren el síndrome de Down, ¿sí? Entonces, nosotros podemos analizar en base a los cromosomas si el número es correcto, si la estructura de los cromosomas están bien, podemos ver qué tipos de patologías pueden llegar a surgir, ¿sí? También sirve para poder desarrollar un mapeo génico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El mapeo génico es justamente un mapeo dentro del cromosoma de dónde están los genes, ¿sí? Es decir que en un cromosoma yo voy a tener, después vamos a ver bien la estructura, voy a tener una molécula de ADN, ¿sí? Enorme, una molécula enorme de ADN, y esa molécula de ADN va a tener ahí codificando los genes, ¿sí? Van a estar los genes ahí. Bueno, entonces yo necesito saber en qué porción de los cromosomas se encuentran tales genes, para, no solamente para localizarlos, sino para ver si esos genes se encuentran bien, ¿sí? Se encuentran en su situación normal o si están mutados y pueden llegar a tener algún tipo de problema, ¿sí? El análisis cromosómico es muy importante también porque hay muchos tipos de cáncer en donde justamente se ha asociado en células cancerosas cambios cromosómicos, ya sea en el número o en la estructura de esas células. Entonces, uno puede hacer un análisis citogenético en una persona y puede determinar si esa persona, por ejemplo, si ha tenido síntomas de que puede llegar a estar sufriendo una patología o puede llegar a estar sufriendo cáncer, uno le hace un análisis citogenético y puede determinar si esas células son normales o anormales. Y también se utiliza el análisis cromosómico en el diagnóstico prenatal, ¿sí? Justamente también para descartar enfermedades o para poder acertar en patologías que pueda llegar a tener el feto, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Cualquier cosa, paran. Ustedes lo que tienen que saber hasta ahora es que en los cromosomas se encuentra la información genética, ¿sí?
Y esa información genética es indispensable para poder llevar a cabo todos los procesos biológicos en el desarrollo de un organismo vivo, ¿sí? Sin material genético, sin cromosomas, es imposible que se pueda dar la vida, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es a los cromosomas, vamos a ver cómo es su estructura, ¿sí? Un cromosoma es una molécula de ADN larga que contiene parte o todo el material genético de un organismo, ¿sí? Los cromosomas, a su vez, no solamente están formados por ADN, que es la molécula del material genético, ¿sí? Donde se guarda el material genético, donde se encripta el material genético, sino que también los cromosomas están formados por proteínas llamadas histonas, ¿sí? Fíjense que, si ustedes síganme el cursor, ¿sí? Esta es una molécula de ADN que ya vamos a ver bien cómo es su estructura, pero fíjense que esta molécula de ADN se va enrollando, ¿sí? Se va compactando alrededor de proteínas llamadas histonas, que son los que tienen acá, ¿sí? Estas proteínas van a permitir que se compacte el ADN, y luego estas estructuras de nucleosomas van a compactarse a su vez más y van a producir el cromosoma totalmente compactado en su máxima expresión, es decir, que en su máximo estado de compactación, donde vamos a tener acá el cromosoma metafásico, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, previo a ir más adentro al nivel estructural y funcional de los cromosomas, vamos a hacer una pequeña reseña histórica, ¿sí? De la genética. La genética arrancó hace no mucho tiempo, en 1865, cuando se aisló por primera vez el ADN, ¿sí? Luego se pudieron observar los cromosomas en mitosis. En 1915 se pudieron hacer los primeros mapeos de cromosomas, es decir, localizar los genes en los cromosomas, ¿sí? Y luego se pudo observar que se provocan mutaciones en los cromosomas por rayos X. Después, más adelante, se pudo recombinar genéticamente, se pudo en realidad dar con el concepto de recombinación genética en bacterias y luego virus. La recombinación genética es el intercambio de material genético de moléculas distintas de ADN. No se preocupen si ustedes no lo entienden ahora, de hecho no lo van a entender, pero eso lo vamos a ver después, y esto es simplemente una reseña histórica. Fíjense que en 1953, recién ahí se descubrió la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico, y luego, en 1956, se descubre que el hombre tiene 46 cromosomas. Ahí, en esos 46 cromosomas, está toda la información genética. Y luego, bueno, se han descubierto una serie de eventos más que culminan con la hibridación por Southern Blot, la reacción en cadena de polimerasa, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy sí es el proyecto del genoma humano. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que hubo un proyecto que culminó en su gran mayoría hace unos 15 años aproximadamente, en donde se secuenció absolutamente todo el genoma humano, ¿sí? En realidad no está completamente secuenciado al 100%, pero está secuenciado un 99.9% de toda la porción del genoma que codifica genes, ¿sí? Así que, bueno, se ha avanzado mucho en muy poco tiempo, como pueden ver ustedes acá. ¿Alguna duda hasta acá?
¿No? Muy bien. Bien, buenísimo. Bueno, entonces seguimos. Nosotros tenemos clases hasta las 10, así que bueno, yo voy a dar unos 10 minutitos más y después se toman unos 10 minutitos de clase. ¿Quieren? ¿Les parece? Bueno, Sí. No. Bueno, dale, sigo entonces. Bueno, entonces como ya habíamos mencionado anteriormente, el genoma humano tiene 23 pares de cromosomas. 22 pares se los denomina autosomas, ¿sí? Y hay un par que es sexual. Justamente este par es el que determina si sos biológicamente un hombre o una mujer, ¿sí? Si tenés dos cromosomas X, sos mujer, y si tenés un cromosoma X y un cromosoma Y, sos hombre, ¿sí? Biológicamente hablando. La gran mayoría del genoma humano se encuentra en el núcleo, ¿sí? Y en el núcleo se encuentran estos 23 pares de cromosomas. Pero hay una pequeña parte del genoma que, por más que sea pequeña, es muy importante, que se encuentra en las mitocondrias, ¿sí? Entonces tenemos un genoma nuclear, que está compuesto por estos 23 pares de cromosomas, y tenemos un genoma mitocondrial, ¿sí? Que se encuentra en las mitocondrias. ¿Ustedes han tenido biología celular en el instituto? ¿Saben cómo está compuesta una célula? Sí, profe. Bien, entonces ustedes saben que la célula eucariota tiene organelas, ¿sí? Una de esas organelas es el núcleo, donde se almacena toda la información genética, y otra organela es la mitocondria, ¿sí? Que tiene una función sumamente importante para la generación de energía en la célula. Bueno, también contiene esa organela, esta mitocondria, un genoma, ¿sí? Bueno, vamos a ir ahora entonces a analizar la estructura del ADN, ¿sí? El ADN es una cadena de polinucleótidos, ¿sí? Y los nucleótidos, digo, están formados por un azúcar de 5 carbonos, llamada desoxirribosa, una base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina. Las purinas están formadas por la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas son la astimina y la citosina, ¿sí? Fíjense, ustedes acá en el cursor, véanlo, cómo está compuesto un nucleótido, ¿sí? Uy, me fui para atrás, ahí está. Fíjense, un nucleótido entonces está formado por un grupo fosfato que se une al carbono 5 de la desoxirribosa, ¿sí? Y una base nitrogenada que se une al carbono 1 de la desoxirribosa, ¿sí? Esto es lo que se denomina un nucleótido, ¿sí? Está formado por un azúcar, que es esta pentosa que está acá. Acá se ha borrado una línea, ya después se lo voy a arreglar y cuando le suba la clase, porque hay un enlace entre el oxígeno y el carbono, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Perfecto, acá falta una linecita que viene representando un enlace entre el oxígeno y el carbono de la desoxirribosa. Bueno, perfecto, entonces ya sabemos que el ADN es una cadena de polinucleótidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a unir de esta forma varios nucleótidos, ¿sí? Síganme el cursor ahí, formando un polinucleótido, ¿sí? Polinucleótido significa muchos nucleótidos. Fíjense cómo un nucleótido que tenemos acá, que está representado, que dice acá base 1, esta es la primera base nitrogenada, ¿sí? Fíjense que se une a otro nucleótido mediante el tercer carbono de la desoxirribosa, ¿sí? Fíjense que se une con el grupo fosfato
de otro nucleótido. ¿Lo pueden ver? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos acá un nucleótido que se une con otro nucleótido mediante un enlace fosfodiéster. ¿Sí? El enlace entre el grupo fosfato, ¿sí?, y las azúcares de un nucleótido y del otro se llama enlace fosfodiéster. ¿Sí? El ADN está compuesto por una doble hélice, que es lo que tienen acá a su derecha. Síganme el cursor. Fíjense, fíjense acá cómo está conformado el ADN, ¿sí? Es una doble hélice, ¿sí?, media torcida, compuesta por cadenas antiparalelas. ¿Por qué antiparalelas? Porque fíjense, síganme el cursor, y por favor pregúntenme si no entienden, que el carbono, la dirección de una de las cadenas es de 5' a 3', mientras que la otra cadena tiene una dirección, viéndolo de arriba abajo, de 3' a 5', ¿sí? Están al revés, la dirección de ambas cadenas. Por eso se dice que son antiparalelas. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Sí, se entiende. Bien. Sí. Perfecto. Ahora síganme en esto. Nosotros habíamos visto acá a la izquierda un polinucleótido, ¿sí? Es decir, muchos nucleótidos unidos, ¿sí? Un polímero de nucleótidos. Ahora, acá tenemos, síganme el cursor, en esta imagen tenemos acá, síganme el cursor, una cadena de polinucleótidos, ¿sí? Acá tenemos del otro lado la otra cadena de polinucleótidos que tiene un sentido o una dirección distinta a la otra cadena de polinucleótidos. Por eso se dice que las cadenas son antiparalelas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se unen estas dos cadenas de polinucleótidos? Bueno, mediante los puentes hidrógeno de las bases nitrogenadas, ¿sí? Fíjense que las bases se pueden unir de una forma sumamente específica, ¿sí? La citosina se va a unir con la guanina, siempre, ¿sí? Y la timina se va a unir con la adenina, ¿sí? Fíjense que hay otra cosita extra. Los enlaces entre la citosina y la guanina son tres enlaces puente hidrógeno, es el tipo de enlace químico con el cual se unen las bases nitrogenadas, ¿sí? Mientras que tenemos dos enlaces puente hidrógeno entre la timina y la adenina, ¿sí? Pero acá lo importante que ustedes tienen que saber es que siempre la citosina va a estar unida a una guanina y la timina a una adenina. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Perfecto. Y fíjense, ya esto lo vamos a ver más adelante, pero váyanlo viendo, que toda la estructura del ADN es similar, o sea, acá tenemos el esqueleto de ribosa fosfato, de desoxirribosa fosfato, perdón, ¿sí? Y fíjense que eso es igual en la doble hélice, pero lo que cambia, ¿sí?, es justamente qué base nitrogenada voy a tener en cada nucleótido, ¿sí? Ahí, ya les voy adelantando, es donde va a estar codificada la información genética, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga en una cadena, síganme el cursor, citosina, guanina, timina, ¿sí?, en esta cadena de acá, a que tenga adenina, guanina, guanina, por ejemplo, ¿sí? Justamente acá va a estar encriptado el material genético, ¿sí?, la información hereditaria, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero fíjense que lo único que cambia acá en esta molécula de ADN van a ser las bases nitrogenadas. La base nitrogenada es lo que le va a dar identidad a la molécula de ADN, ¿sí? ¿Alguna duda? No, se entendió, profe. Buenísimo.
Buenísimo. Bueno, el material genético, nosotros lo que acabamos de ver es que el material genético se encuentra en el ADN. Ahora, el ADN se puede encontrar en distintos niveles de empaquetamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede encontrar o muy concentrado o menos concentrado. A eso se refiere empaquetamiento, justamente a estar más empaquetado o menos empaquetado. Hay diferentes niveles de condensación del ADN. Fíjense que lo que acabamos de ver es la hebra simple de ADN. ¿Sí? En este estado es donde está sumamente expuesto el material genético. ¿Sí? Después, como nosotros vimos, recién mencionamos que el ADN se encuentra asociado en los cromosomas con proteínas histónicas, ¿sí? Bueno, en el estadio 2 se ve la hebra de cromatina, ¿sí? La cromatina es justamente la estructura compleja entre el ADN y proteínas histónicas y no histónicas, ¿sí? También existe un complejo de proteínas no histónicas que nosotros no nos vamos a adentrar, ¿sí? Pero se los menciono. Después fíjense que esta cromatina se puede ir condensando aún más, ¿sí? Que en el estadio 3. Después tenemos en el estadio 4 una cromatina condensada durante la profase de la mitosis, ya vamos a ver bien qué es eso, ¿sí? Y después tenemos, en última instancia, al cromosoma, ¿sí? Al cromosoma durante la metafase. Entonces, acá, ustedes lo que tienen que saber es que el cromosoma es el estadio más condensado de la cromatina, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo un poquito? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces teníamos a la molécula de ADN per se, ¿sí? Sin ningún tipo de proteínas. Después fijémonos cómo ese ADN se enrolla alrededor del nucleosoma, que el nucleosoma justamente está conformado por proteínas histónicas y ADN, ¿sí? Y cómo se puede ir condensando aún más el material genético. Y ustedes, porque por ahí hace ruido la definición de cromatina, a diferencia del cromosoma, bueno, ustedes sepan que el cromosoma es el estadio más condensado de la cromatina, ¿sí? El más empaquetado, en donde el ADN está lo más juntito posible. Eso es lo que ustedes tienen que saber del cromosoma, ¿sí? Bueno, Bien. Entonces, hay tres niveles de organización de la cromatina. El ADN se envuelve alrededor de las proteínas histonas, formando los nucleosomas, es decir, que los nucleosomas son estructuras formadas por ADN y las proteínas histonas, ¿sí? Y forman las llamadas perlas en una estructura de cuerda, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen acá en el estadio 2, ¿sí? Fíjense que ustedes lo van a ver en la literatura como cuentas de collar o collar de perlas, ¿sí? Porque justamente parece un collar de perlas, en donde tenemos el ADN que se está enrollando, ¿sí? En el octámero de histonas, ¿sí? Que forman el nucleosoma, formando una estructura que se parece a una cuenta de collar o un collar de perlas, por eso ese nombre, ¿sí? Luego, estas histonas pueden condensarse en una fibra de 30 nanómetros que consta de nucleosomas en su forma más compacta, que a esta estructura se la denomina heterocromatina, ¿sí? Fíjense que la cromatina la tenemos en un estadio relajado llamado eucromatina, que es en el nivel 1, la podemos tener en un nivel más compacta, ¿sí? Que se denomina heterocromatina,
Y después tenemos un superenrollamiento, que es el tercer nivel de la organización, tenemos un superenrollamiento de ADN, ¿sí? De esta fibra de 30 nanómetros que acabamos de mencionar, que produce en última instancia al cromosoma, ¿sí? Acá acá pueden ver ustedes una imagen de cómo el material genético se va compactando, ¿sí? Fíjense, tenemos la doble hélice, después esta doble hélice se enrolla en el octámero de proteínas histónicas, formando los nucleosomas y formando esta estructura que se parece a un collar de perlas. Luego se sigue condensando el material genético formando esta estructura llamada solenoide, de unos 30 nanómetros de diámetro. Después, esta cromatina la podemos tener en un nivel relajado o un nivel sumamente condensado, ¿sí? Y si se sigue condensando aún más, que es lo que nosotros vamos a ver en la metafase de la mitosis, obtenemos el cromosoma metafásico, ¿sí? Y ustedes sepan, acá se lo he dejado escrito, que la cromatina es un complejo de ADN y proteínas que se encuentra en las células eucariotas, ¿sí? Bueno, veamos ahora cómo están conformados los nucleosomas. Los nucleosomas son estructuras que se encuentran formados por aproximadamente 146 pares de bases de ADN, ¿sí? Que están asociados a un complejo específico de 8 histonas nucleosómicas, ¿sí? Fíjense que es un octámero, están formados por 8 proteínas histónicas, ¿sí? Fíjense que tenemos 4 tipos de histonas diferentes, tenemos la H3, la H4, la H2A y la H2B, que forman el nucleosoma, ¿sí? Y cada estructura, cada nucleosoma contiene 2 copias de cada una de estas proteínas, ¿sí? Fíjense ahí en el dibujito. Tenemos la H2A, acá tenemos a la otra H2A, la H2B, la H2B, la H3, la H3, la H4 y la H4. Fíjense cómo el ADN se enrolla alrededor de este núcleo de histonas, formando el nucleosoma que tiene un diámetro aproximado de 10 nanómetros, ¿sí? Esta es la unidad básica de la cromatina, ¿sí? La cromatina después puede empaquetar o concentrar más estas estructuras o menos, como ya hemos visto, formando la eucromatina, que es un estadio relajado de la cromatina, o formando la heterocromatina, que es un estado condensado o empaquetado del material genético, ¿sí? Fíjense, acá tenemos al collar de perlas y vemos cómo se va empaquetando en esta estructura llamada solenoide, de 30 nanómetros de diámetro, ¿sí? Solenoide es un segundo nivel de organización de la cromatina y está compuesta por grupos de nucleosomas empaquetados, ¿sí? Esto se produce gracias a otra proteína histona llamada H1, ¿sí? Acá se la muestro con el cursor. Fíjense que la H1 no forma parte del nucleosoma, no forma parte de este octámero de proteínas, sino que se encuentra en la entrada del ADN al nucleosoma, ¿sí? Si bien no forma parte del octámero de histonas, es importantísimo para poder lograr empaquetar varios nucleosomas, ¿sí? Gracias al H1 se puede empaquetar a varios nucleosomas formando esta estructura llamada solenoide, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá unos 10 minutitos, así descansen un poquito y después seguimos. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahora, profe. No, profe, hasta el momento no.
No, Bueno, profe, ¿cuál es la diferencia entre las distintas histonas o qué es lo que las diferencia? su estructura química, ¿sí? Tienen una estructura química diferente, lo cual les da una, eh, características diferentes y permiten justamente entre los cuatro tipos de histonas poder enrollar al ADN, ¿sí? Pero Ok, la gracias. sí, no, por favor, cualquier duda que tengan, por favor, díganla, pregúntenla, así nos sacamos todo. Bueno, tómense 10 minutitos, volvemos a las 9:40, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, gracias. Bueno. Ok, las espero.
Bueno, ahí empezaron a entrar. Bueno, chicos, ¿alguna duda entonces? ¿Algo no les quedó claro? Hasta el momento se entiende, profe. Bien, buenísimo. Entonces, si yo les digo, a ver, le hago una preguntita. ¿Dónde se encuentra el material genético? Núcleo de la célula Bueno, muy bien. Sí, y parte en la mitocondria. muy bien. Bien. Entonces, el material genético, está bien, lo tenemos en una célula eucariota, porque acuérdense, ¿ustedes saben la diferencia entre eucariota y procariota? Sí, en las procariotas el material genético está libre. Exacto, exacto. Está, está aglomerado en una región que no está rodeada por membrana, ¿sí? Entonces, en las procariotas no tenemos núcleo, que eso no lo hemos visto, pero bueno, porque nos vamos a adentrar en las eucariotas, ¿sí? En las eucariotas, el material genético entonces se encuentra en el núcleo, en su gran mayoría, ¿sí? Y una pequeña parte se encuentra en las mitocondrias. Perfecto. ¿Y, y en qué estructuras moleculares se encuentra el material genético? Hablando del núcleo, ya del material genético nuclear, del genoma nuclear. ¿Cómo se En los encuentra el material nucleótidos. genético? ¿Cómo? En los nucleótidos. El material genético, ¿sí? O los genes, se encuentran en los cromosomas, ¿sí? Se encuentra formando los cromosomas o la cromatina, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Los nucleótidos, nosotros dijimos que el material genético, entonces, repasando lo que hemos visto, está conformado por dos cadenas de nucleótidos, ¿sí? Bien. ¿Y qué es lo que le daba identidad al ADN? ¿Cómo estaba encriptada la información? ¿Gracias a qué? ¿Se acuerdan? A las bases nitrogenadas. Perfecto. Bien. Bien, Mauro. Bien. Las bases nitrogenadas, entonces, es lo que le da identidad al material genético. Ya vamos a ver cómo lo hace, pero bien, ustedes, si ven una molécula de ADN, van a ser todos los mismos, va a estar conformado por todos los mismos compuestos, ¿sí? Por todas las mismas unidades, salvo las bases nitrogenadas que varían, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, sigamos entonces. Esto a modo de repaso y después vamos a tener una parte práctica que vamos a hacer justamente preguntas de este tipo para que a ustedes les quede claro los conceptos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poquito más. A ver. ¿Ahí me están viendo la pantalla? ¿La clase? Sí. Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces ya vimos cómo estaba ubicado el material genético en las células, ¿sí? Se encontraba en los cromosomas, ¿sí? Dentro del núcleo, el material genético. Vimos que el material genético podía estar en diferentes niveles de condensación, ¿sí? Teníamos a las hebras, acá lo tenemos más detallado, tenemos a la doble hélice, ¿sí? Que es el DNA desnudo. Vimos que ese DNA puede enrollarse en un octámero de histonas, formando los nucleosomas, acá se va empaquetando,
el material genético. A su vez, estos nucleosomas son las unidades básicas de la cromatina, ¿sí? En donde la cromatina puede estar en un modo relajado, ¿sí? En donde vamos a tener el collar de perlas que nosotros vemos acá en la imagen, ¿sí? En donde por lo general ustedes al tener la cromatina más relajada es más fácil acceder a la información genética, ¿sí? Todos los sitios de transcripción activos tienen que estar, que ya vamos a ver bien los términos, ¿sí? Pero para ustedes tengan en la cabeza, para que yo pueda ver la información, necesito que el libro esté abierto, no cerrado, empaquetado, ¿sí? Entonces, para ver la información, nosotros la vamos a ver en este tipo de compactación del material genético llamado, acá, como tienen acá, perdón, acá, eucromatina, ¿sí? Cuando el material genético, en realidad la cromatina, ¿sí? Que está compuesta por el ADN y las proteínas histónicas, se sigue enrollando, se sigue empaquetando, formando estructuras del solenoide, ¿sí? Formando acá una cromatina condensada. Ya el libro de instrucciones que tiene el ADN ya no se puede ver, si está todo empaquetado, entonces no se puede justamente... al no poder ver la información, no puedo saber qué hay adentro, ¿sí? Y el último nivel de condensación de la cromatina es el cromosoma, ¿sí? Es la cromatina en su nivel más empaquetado, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Bien, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver entonces ahora el concepto de división celular, ¿sí? La división celular es el proceso por el cual se generan nuevas células a partir de una célula progenitora, ¿sí? Hay dos procesos de división celular en eucariontes. Tenemos la división mitótica o mitosis, en donde una célula madre se divide en células hijas genéticamente idénticas, y tenemos otro tipo de división que se llama meiosis, ¿sí? En donde una célula madre se divide en células hijas genéticamente distintas entre sí y a la célula madre, ¿sí? Gracias a la meiosis es que se producen todos los gametos, ¿sí? Los gametos masculinos, que son los espermatozoides, y los gametos femeninos, o gametas femeninas, que son los ovocitos, ¿sí? Bien, a lo largo de la vida, una célula típica alterna entre fases de crecimiento y división, y a eso se lo llama ciclo celular, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ciclo celular? Son las fases es un esquema que explica las fases de crecimiento y división de una célula, ¿sí? Veamos entonces. Fíjense que, como habíamos mencionado, hay dos tipos de división celular, en donde tenemos a la mitosis, que se lleva a cabo en las células somáticas. ¿Qué significa células somáticas? Bueno, son todas las células que no son las células reproductivas, ¿sí? A eso se les llama células somáticas. En la mitosis vamos a tener una célula madre diploide, ¿sí? Que se va a dividir a dos células hijas genéticamente iguales entre sí e iguales a la célula madre que le dio origen, ¿sí? A la célula progenitora, si no, también se las puede llamar. Mientras que en la meiosis, como tenemos acá, se lleva a cabo en células germinales, que van a ser células que van a dar origen posteriormente a los gametos o a las células reproductivas, que son los espermatozoides y los óvulos, y en donde vemos que una célula progenitora, una célula madre, ¿sí? Se divide primero a dos células hijas, y luego estas células hijas se vuelven a dividir a
se vuelven a dividir cada una 2 veces, formando en total, en último término, 4 células hijas. Y fíjense lo interesante acá. Acá cada célula es, cada material genético de cada célula es distinta entre sí, ¿sí? Todas las células hijas van a tener un material genético distinto entre sí y distinto a la célula madre que le dio origen, ¿sí? Bueno, vamos a adentrarnos en el mundo de la mitosis, ¿sí? Tengan en cuenta que la mitosis es un proceso fundamental para la vida, ¿sí? Para el mantenimiento de un ser vivo. ¿Por qué? Porque es por este medio que los animales, las plantas, crecen a partir de una única célula, ¿sí? Los tejidos dañados se reparan y los organismos unicelulares se multiplican, ¿sí? Yo cuando, por ejemplo, me corto la mano, ¿sí? Yo pierdo un montón de células al cortarme la mano, ¿sí? Ahora, gracias a la mitosis, esas células se pueden regenerar en número, ¿sí? Y volver a crecer el tejido que se rompió, ¿sí? Fíjense también que nosotros, todos nosotros, venimos de una única célula llamada cigoto, ¿sí? Que es la célula que es producto de la fusión entre el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Fíjense que por divisiones mitóticas de esa única célula, ¿sí? Se genera todo el organismo adulto, ¿sí? Los tejidos, los órganos, todo deriva de esa célula primaria llamada cigoto, ¿sí? Bueno, y bueno, y los organismos unicelulares, como no pueden formar tejidos ni órganos, porque justamente son organismos compuestos por una única célula, gracias a la mitosis, ¿sí? Es que se pueden multiplicar, ¿sí? Por ejemplo, las levaduras, que es un hongo unicelular, puede multiplicarse, puede reproducirse gracias a la mitosis. Bueno, veamos entonces cómo es el ciclo celular de una célula, ¿sí? Como ya lo definimos, el ciclo celular son las fases de crecimiento y división de la vida de una célula, ¿sí? Fíjense, vamos a arrancar el ciclo en la fase G1. En la fase G1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y de otro tipo de moléculas, ¿sí? Acá tenemos una célula metabólicamente activa que cumple sus funciones y es una célula normal, ¿sí? Veamos. Si la célula entra o quiere entrar en división, es decir, que tiene que justamente dividirse y formar nuevas células, va a captar o va a censar estímulos externos e internos para duplicar el material genético, ¿sí? Acuérdense que en la mitosis el material genético de la célula madre, de la célula progenitora, es exactamente igual, es un clon a el material genético de las células hijas, ¿sí? Es un clon. Y fíjense, yo tengo una célula que va a dar origen a 2 células, ¿sí? Es decir, que se va a dividir en 2. Entonces, para que las células hijas tengan el mismo material genético, la misma cantidad, la misma calidad de material genético, yo necesito primero, lo que tengo que hacer es duplicar el ADN, ¿sí? Yo tengo que duplicar el ADN para que mis células hijas, tengan el mismo material genético que la célula progenitora, que la célula madre, ¿sí? Entonces,
Fíjense, durante la fase G1, la célula duplica el tamaño, duplica la cantidad de organelas y de enzimas, porque también se va a generar dos células nuevas, es decir, que tengo que hacer que primero crezca la célula progenitora para que después se pueda dividir y pueda generar dos células hijas funcionales, ¿sí? Entonces, en la fase G1, la célula duplica su tamaño. Luego, entra a una fase de duplicación del DNA y de proteínas asociadas, ¿sí? Y entonces, ahora tenemos dos copias de la información genética de la célula, ¿sí? Fíjense que después de duplicar su ADN, la célula ingresa a una fase llamada G2, ¿sí? En donde se van a expresar las estructuras necesarias para la división, ¿sí? Y empiezan justamente a condensarse también los cromosomas, es decir, que se va a empezar a empaquetar acá la cromatina para formar los cromosomas, ¿sí? Acá empieza la compactación, en la fase G2. Luego, en la división celular, lo que sucede es que se separan los juegos de cromosomas y luego se divide la célula en dos, ¿sí? Acá las tenemos, células que van a tener el mismo material genético que la célula progenitora. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cuál es el punto? Profe, yo lo voy entendiendo, pero no, no se me mueve la filmina. Sí, sí, estoy en la misma filmina. Ah, listo, listo, listo. Pero yo quiero que tengan en claro este proceso de mitosis, ¿sí? Y de ciclo celular, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que si una célula se quiere dividir, ¿sí? Primero lo que tiene que hacer es aumentar su tamaño. Es lo primero que tengo que hacer. O sea, tengo que dividirme. Bueno, yo necesito que mis células hijas tengan todos los componentes proteicos, lipídicos, azúcares, enzimas necesarios para poder desarrollarse y tener una vida independiente, ¿sí? Entonces, si la célula decide dividirse, lo primero que hace es duplicar su tamaño para que las células hijas tengan un tamaño acorde, ¿sí? Luego, lo que sucede es que se duplica el ADN justamente por el mismo concepto que acabo de decir. Yo quiero que mis hijas tengan la misma carga genética mía, ¿sí? El mismo genoma mío. Si yo me divido y no duplico mi ADN, las células hijas van a tener la mitad de ese contenido genómico, ¿sí? En cambio, entonces, lo que hace la célula es duplicar su ADN. Luego, se expresan proteínas que van a ser necesarias en la fase G2 para la fase posterior, que va a ser la fase de división celular, ¿sí? Y en la mitosis propiamente dicha es en donde se separan los dos juegos de cromosomas y luego el citoplasma se divide en un proceso llamado citocinesis, ¿sí? Que es un proceso separado a la mitosis, ¿sí? Y se forman las dos células hijas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, buenísimo. Cualquier duda, me dicen, ¿sí? Bueno, acá para adentrarnos un poquito más en el ciclo celular, ya vimos la fase G1, la fase S, la G2, la mitosis, ¿sí? Y vamos a hacer mención a esta fase dentro del ciclo que lo realizan algunas células, ¿sí? Hay una parte del ciclo que es la G0, ¿sí? Que es una etapa del ciclo en donde la célula deja de dividirse. Es como que queda frisada en G1, ¿sí? Entonces, esta célula es metabólicamente activa, pero no va a dividirse, ¿sí? Luego, si se desarrollan estímulos externos o internos, esta célula puede volver
fase G1 para luego completar el ciclo y dividirse, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hay una parte del ciclo que es la célula G0, que es como que sale del ciclo, ¿sí? En donde la célula cesa de dividirse, ¿sí? Por ejemplo, las neuronas, cuando ya están completamente diferenciadas, maduras, ¿sí? Deja de dividirse, es una célula tan diferenciada, ¿sí? Tan distinta al resto de las células que ya no puede dividirse más, ¿sí? Entonces ingresa en este estado de G0 para toda su vida, ¿sí? Hay otras células, como por ejemplo las células del hígado, ¿sí? Los hepatocitos, que se encuentran en este estadio de G0, una vez que el hígado está completamente formado, pero si el hígado sufre algún tipo de herida o de infección y se necesita volver a recuperar masa del órgano, ahí las células del hígado salen de G0 para volver a entrar a G1 y terminar el ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, entonces lo que usted quiere decir que se vuelve a G0 y a partir de un estímulo ahí puede volver nuevamente a activarse. Exacto. Algunas células pueden volver a partir de un estímulo, como pueden ser los hepatocitos, es decir, las células del hígado, y hay otras células que están condenadas a vivir en G0 hasta su muerte, como la mayoría de las neuronas, ¿sí? La gran mayoría de las neuronas, ¿sí? Esas proteínas, escúchame, esa célula, la célula neuronal, una vez que está totalmente diferenciada y desarrollada, va a vivir en G0 y no va a dividirse nunca, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces depende del tipo celular que este retorno a G1, ¿sí? Hay algunas células que lo pueden hacer, como los hepatocitos, y hay otros tipos celulares que no, como las neuronas, o la gran mayoría de las neuronas, porque hay algunas neuronas que sí pueden reproducirse, pero la gran mayoría de las neuronas no se pueden volver a reproducir, es decir, que están en G0 toda su vida hasta que mueren, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, y vamos a terminar con esta diapositiva. La verdad que nos hemos quedado un poquito corto de tiempo debido a problemas técnicos, pero bueno, ya lo vamos a retomar y vamos a completar las clases la clase que viene, ¿sí? Bueno, el ciclo celular tiene que estar regulado, ¿sí? Imagínense que una célula que no se divide nunca, o si las células no se dividiesen nunca ninguna, estaríamos en un problema, ¿sí? Un huevo cigoto, o sea, no podría nunca desarrollarse a un organismo adulto, ¿sí? Si no tuviese regulado el ciclo celular, ¿sí? Y tampoco una célula puede dividirse por tiempo indefinido, ¿sí? Es un problema. Yo necesito que el ciclo celular esté regulado. Por ejemplo, el cáncer, los tumores malignos, ¿sí? Tienen un ciclo celular que no está regulado y se dividen permanentemente las células, ¿sí? Y eso es un problema y genera los tumores, ¿sí? Porque es un crecimiento ilimitado que tienen esas células que en algún punto empiezan a dañar al organismo, ¿sí? Entonces el ciclo celular tiene que estar regulado, ya sea para incentivar a la célula a que se divide o para ponerle un freno a la división celular, ¿sí? Hay 3 puntos de control: el punto de control G1, ¿sí? El punto de control G2 y el punto del control del uso, ¿sí? Estos puntos de control están relacionados con el control de la replicación del ADN, del apareamiento de cromosomas, del tamaño celular y de la presencia de nutrientes, ¿sí? Si algún factor, si alguna variable no es la correcta, el ciclo se detiene, ¿sí? Y cuando se detiene,
pone en marcha mecanismos para que se pueda restablecer la condición normal. Si no se puede restablecer la condición normal, la célula es enviada a apoptosis. Y la apoptosis es una vía de destrucción o muerte celular programada, ¿sí? Que tiene el objetivo de controlar el desarrollo y el crecimiento de las células, ¿sí? Esto ya lo vamos a entender más en detalle cuando veamos mitosis de lleno, ¿sí? Cuando entremos al tema de mitosis vamos a ver dónde se producen este tipo de regulación. Acá tenemos una serie de preguntitas que es como si la célula se hiciese una preguntita en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la fase G1, la célula es como que si se pregunta, obviamente no se le pregunta, pero sensa si la célula es bastante grande, ¿sí? Si la célula no es lo suficientemente grande, no se va a dividir, ¿sí? Y va a desarrollarse un programa para que se crezca celularmente, ¿sí? También tiene que censar si es favorable el entorno. Si por ejemplo, el entorno no tiene nutrientes, la célula no va a dividirse, ¿sí? Porque es un perjuicio para la célula, dividirse en un entorno en donde tiene que consumir mucha energía porque demanda mucha energía dividirse, ¿sí? Otra preguntita que se puede hacer la célula en el punto G2 es si está todo el ADN replicado, ¿sí? Fíjense que después de la fase S se ha duplicado el ADN, ¿sí? Si no está replicado el ADN, bueno, la célula tiene la oportunidad de irse para atrás y volver a replicar el ADN o terminar de replicar lo que faltaba para poder duplicar el ADN, ¿sí? Y tenemos el último punto de control de la metafase, en donde, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos mitosis, pero sensa si todos los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial de la célula. Esto es muy importante porque a la hora de la separación de los cromosomas, es muy importante que estén alineados. Si no, puede suceder que se vayan más cromosomas para una célula que otra, o viceversa, y eso genera justamente patologías cromosómicas, ¿sí? Como puede llegar a suceder en el síndrome de Down, ¿sí? En el síndrome de Down, en este punto de control, la célula no censó la segregación asimétrica de cromosomas. Entonces vamos a tener una célula que en vez de tener el material genético igual que la célula progenitora, bueno, acá lo que sucedió es que hay una célula que tiene un cromosoma de más, ¿sí? En realidad ese proceso ocurre en la meiosis y no en la mitosis, pero bueno, es análoga la situación, ¿sí? De que la célula tiene que censar que todos los pasos previos a una etapa tienen que estar correctos, ¿sí? Bueno, con esto terminamos, nos pasamos un poquitito, les pido disculpas, pero vamos a seguir la clase que viene con esta unidad, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, profe. ¿El Sí. Power lo va a subir al campus? ¿La clase me estás preguntando? Sí, o el Power. Sí, las dos cosas. Las dos Perfecto. cosas van a estar subidas. Sí, sí, sí. Y también les voy a subir el resumen de esta unidad, y con ambas cosas, con la clase, con el PowerPoint, bueno, y con el resumen, ustedes ya pueden estudiar tranquilos, ¿sí? Y cualquier cosa, ustedes tienen mi mail, así que me pueden, o en el mismo campus, pueden escribirme por cualquier duda que tengan, ¿sí? Y yo se las voy a contestar. Y otra cosita, me olvidé. Les voy a estar subiendo también el cronograma al campus en estos días, en este fin de semana, y también les voy a dejar para que vayan haciendo la actividad práctica, ¿sí? Está bueno que vayan mechando teoría y práctica, así se les va asentando mejor los conceptos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, pásenla lindo.
Espero que les haya Gracias. Chao, gusto. Chau, chau, nos vemos. Claro, profe. Chao, profe. Chau, chau.